Vamos a tratar de seguir la pauta que nos ha planteado la cátedra desde el inicio, tratando de pintar, digamos, un cuadro político actual. Y vamos a actuar exactamente como lo haría alguien que quiere pintar un cuadro, es decir, dando algunos trazos generales que nos permitan ir visualizando, digamos así, cuál es la escena, el paisaje que tenemos delante. Y en esos trazos voy a ir planteando ciertos puntos en los que yo creo que puede haber un acuerdo general, así que todo el mundo pueda estar de acuerdo en que efectivamente eso es lo que tenemos aquí. Y entonces al final de esa visión general surjan los planteamientos, las discusiones o los desacuerdos que probablemente surgirán al final. Y lo primero es que estamos ante la consolidación de una dictadura militar comunista. O sea, yo quiero subrayar la palabra comunista para dejar de una vez sentado que esto es lo que es, una factoría cubana con respaldo de partidos políticos que se definen a sí mismos como marxista-leninistas, etc. Es decir, que el régimen se autodefine. Yo no tengo por qué ponerle calificativos o epítetos porque ellos mismos se definen así. Ellos dicen que ellos son comunistas, vamos a creerles. Aunque yo sé que hay muchas personas que tienen sus propias versiones del comunismo que dicen, no, esto no es comunismo nada porque el comunismo es tal cosa. O otros que lo hemos oído aquí decir que este es un régimen liberal y que este es el sistema más neoliberal que ha existido. Procapitalista, títere del capital financiero internacional, etc. Entonces vamos a dejar eso sentado como primer punto. El segundo, que me parece muy claro, es el naufragio, diría Juan Mayor, la descuadernación de las llamadas oposiciones oficiales. Eso que se dio a conocer como la mesa de la Unidad Democrática, y que ahora le salió una mesita, que es una especie vamos a decir, de falsa oposición de la falsa oposición. Sí, una especie de rizar el rizo. Y todo esto a través de elecciones. Yo tengo la visión que hemos llegado hasta aquí, como decía en sus buenos tiempos Capriles Radonsky, votando. Las elecciones le han servido al régimen, estoy completamente convencido de eso. Ellos siempre se han escudado en el hecho de que todo lo que hacían, y eso lo decía cotidianamente Chávez, lo hacía a través de elecciones. Y si ustedes oyen los discursos en el exterior, todo el mundo justificaba lo que pasaba aquí, es decir, los partidarios del régimen diciendo que eso era lo que la gente quería, que el régimen hacía exactamente o estaba respaldado por procesos electorales que hubo más de 20. Y Chávez también lo decía, que el que votara por él estaba votando por el socialismo. Así que ahí no podían haber dudas en relación a que la vía que estaban siguiendo ellos era una vía electoral. Y actualmente, tanto el régimen como las oposiciones, todas, lo que están clamando es por elecciones. Y hasta tienen un grupo de contacto de la Unión Europea que lo que quiere también son elecciones. Entonces todo el mundo quiere elecciones y es evidente que las tendrán, porque si es lo que están pidiendo todos, pues entonces yo no veo cómo pueda ser posible que no vayan a haber elecciones, y eso es lo que todo el mundo está pidiendo. Y esas elecciones van a servir para lo que siempre han servido, para consolidar al régimen, para relegitimarlo, y las oposiciones harán lo que siempre han hecho. Es decir, lo interesante aquí es que no hay ningún cambio en cuanto a que todos se siguen comportando de la misma manera y todos siguen obteniendo los mismos resultados que siempre han obtenido, de manera de que no veo por qué se pueda esperar ninguna sorpresa. Ahora bien, todo esto ocurre, este cuadro está situado en un contexto. Vamos a hacer un esbozo del contexto. El 80% de rechazo al régimen, eso lo dice todo el mundo. El régimen jamás ha tenido más que un 20%, como mucho, de apoyo, pero sin capitalización de las llamadas oposiciones. Es decir, hay un inmenso rechazo, un inmenso repudio al régimen, pero eso no se traduce
en un apoyo correlativo a las llamadas oposiciones. Ese es el primer punto. El segundo punto del contexto que nos afecta a todos, tanto al régimen como a las oposiciones y a nosotros también, es la catástrofe económica. Ustedes lo saben, yo no me voy a detener en eso, la hiperinflación, la caída del Producto Interno Bruto, el derrumbe ahora, la dolarización de facto, ese régimen que se ha establecido que nos tiene arruinados virtualmente a todos los que no tenemos acceso a los dólares, las sanciones de la comunidad internacional, tanto Estados Unidos como la Unión Europea, y últimamente este derrumbe de los precios del petróleo, con esa guerra que mencionaba Agustín hace un momento, que hay que tomar en cuenta entre Rusia y Arabia Saudita, es decir, Moscú versus Riyadh y nosotros en el medio, como el sándwich de ese problema. Venezuela, a pesar de todas las diversificaciones que se puedan inventar ahorita, sigue siendo un país petrolero y el petróleo sigue siendo la principal fuente, digamos, de sustento del régimen. Bueno, hasta nuevo aviso, yo no veo ningún producto por allí, ni siquiera la gente que habla del oro, del coltán, de no sé qué, que incluso del narcotráfico, de otras cosas que dicen que le proveen al régimen de ingresos, pero este país sigue siendo petrolero esencialmente. No va a poder evitar este derrumbe que se está produciendo en el mercado mundial del petróleo. El tercer elemento del contexto es el caos social, la emigración que no se puede ocultar, la emigración forzosa de millones de venezolanos, que oscila el número entre 5 hasta 7 millones, pronostican para este año puede llegar ese desplazamiento humano que solamente es comparable a un país en guerra como Siria, por ejemplo. Pero si hubo diásporas en el pasado, en Argentina o incluso Cuba, no se compara con esto. Aunque bueno, el resultado sea que el 20% de la población se vaya para afuera, lo cual sí nos acerca un poco al caso de Cuba casualmente, porque hay como 2 millones y pico de cubanos solamente en los Estados Unidos y para un país de 11 millones, pues ustedes pueden decir, bueno, mira, eso va por ahí, como el 20%. Pero bueno, más o menos como en Cuba, un buen porcentaje de la población afuera, y es lo que permite contrabalancear, digamos, las presiones internas, porque cada vez que en Cuba había una situación álgida hacia el interior, ellos inventaban un Mariel o alguna cosa para que la gente se fuera y aliviar la presión internamente. Aquí puede ocurrir una cosa semejante. Muy bien, ese es el contexto. ¿Qué puede pasar o qué es lo que nosotros vemos que puede hacer una salida a esta situación que tenemos esbozada? Yo lo he llamado así, el tercero excluido, porque pareciera que no hay otro, sino el régimen por un lado y las oposiciones por otro, pero hay un tercero que nadie toma en cuenta y que a veces se trata de ignorar, pero que efectivamente existe. Lo que no sabemos es cómo es que él se va a manifestar. Es decir, esa resistencia de la que se habla, ustedes se pueden preguntar, pero bueno, ¿existe realmente la resistencia? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Qué fuerza tienen? ¿Cómo es que van a irrumpir en la escena? Eso no lo sabemos. Vamos a dejar eso allí, suponiendo de que pueda haber alguien allí agazapado y que pueda irrumpir de pronto en el escenario, sin que nosotros lo estemos esperando o sin que nosotros estemos muy atentos a quién puede hacer o cómo lo va a hacer. Yo le he dado un nombre que va a parecer redundante, porque yo le llamo así el imponderable imprevisto, que son esas cosas que puedan ocurrir, que están allí, que puedan contribuir a descoser la situación como la vemos ahorita, porque acuérdense que Venezuela tenía prácticamente un sistema sin salida cuando había aquí el régimen de Acción Democrática y COPEI, y de repente surgió Chávez donde nadie lo estaba esperando. Pero bueno, aquí yo me quiero ubicar más bien en las circunstancias exteriores que nos puedan hacer cambiar la situación interna.
y los divido así. Primero, por supuesto, el Medio Oriente. Ustedes saben que hay un conflicto latente entre Estados Unidos e Irán. Todavía los iraníes no se han vengado de la ejecución de su comandante en jefe, el Soleimani, pero eso está allí. Irán podría hacer algo de repente y nosotros no sabemos cómo va a reaccionar Estados Unidos en ese caso. El problema es que como este régimen es aliado de Irán, tienen aquí a sus miembros de la Guardia Revolucionaria, etcétera, eso puede afectar de alguna manera el tratamiento que se le dé a Venezuela, así como la guerra en Siria, por ejemplo, nos ha afectado directamente. Ese conflicto entre Rusia y Turquía, por ejemplo, puede ser el detonante de una conflagración que nos va a involucrar a nosotros necesariamente. Ese es el Medio Oriente. El Lejano Oriente, tenemos a China, que ya ha sido declarada por la Unión Europea, o mejor dicho, por la OTAN, como el principal factor de desestabilización del sistema mundial. Corea del Norte. Por cierto, lo que decía Manuel Felipe, que el coronavirus es algo que todavía... perdón. Pero muy amigo mío. Lo que pasa es que como las columnas están una al lado de la otra, entonces se confunde. Manuel, sí, está bien. Bueno, el coronavirus, que es una cosa que todavía no hemos desentrañado, que es eso, de dónde salió ni por qué hay toda esa alarma mundial, etcétera, pero no vamos a hablar de eso ahorita. Y por último, el cercano occidente, digamos, lo que pueda pasar con Cuba, porque como ustedes saben, hay un movimiento de crecientes sanciones contra Cuba que incluyen a Raúl Castro y su familia, luego al ministro del Interior, el jefe del MININ, ahora el jefe de las Fuerzas Armadas. En fin, la élite militar cubana está siendo sancionada ahora, por primera vez, por los Estados Unidos, por la administración Trump, diciendo que con mucha probabilidad Trump vaya a permanecer en el poder. Entonces vamos a ver cómo le aprietan las tuercas a Cuba. Entonces ese es un punto que tenemos que tener allí en la ecuación. El otro es Colombia, que hay una fuerte presión de la insurgencia, están haciendo paros armados, levantamientos en distintas zonas, más el Frente Civil, el Polo Democrático o las nuevas FARC, que también están operando, pero legalmente. Y por último, Brasil, que no se debe subestimar, porque Brasil es una potencia, bueno, es la principal potencia en Sudamérica, y por ahí anda Bolsonaro reuniéndose con Trump, con el Comando Sur, etcétera, que quiero en esto ser claro, yo no pienso que aquí vaya a haber ninguna intervención militar. Ese sería el último elemento del cuadro que yo estoy pintando. Eso no va a ocurrir, o sea, no lo veo en el horizonte. Y quiero ser enfático ahí, porque tengo amigos, conocidos, asociados y personas que me dicen que eso era inminente, que eso era para allá. Así como hay gente que dice que mañana va a haber un golpe porque hay unos supuestos militares institucionales que están ya listos para una intentona militar mañana o pasado. Yo creo que esas son fantasías. Realmente no creo que vaya a haber ninguna insurrección militar, ningún levantamiento militar aquí, porque los militares son los que están gobernando en todos los ámbitos, y principalmente en el ámbito económico, que era algo que ellos antes no tenían y que ahora sí tienen. Ahora tienen a Canimpede, ahora tienen bancos, ahora tienen líneas aéreas, ahora tienen empresas de seguro, ahora tienen todo. Entonces, ¿contra qué van a insurgir los militares aquí? ¿Dándole un golpe a quién? A ellos mismos. O sea, no le veo ninguna perspectiva a eso. Y a la intervención multinacional, eso me parece también una quimera. Eso no va a ocurrir. Lo cual no significa que esa comunidad internacional no vaya a hacer nada. Por eso tenemos que estar atentos. Vamos a ver qué será lo que están fraguando por ahí los brasileños, los colombianos, etcétera, los cubanos, porque si en una cosa también coincido y lo quiero agregar a mi cuadro de la situación política actual, es que la solución de este problema no está en manos de los venezolanos, ni siquiera principalmente en manos de los venezolanos. Aquí hay muchas manos metidas y habrá que contar con muchos factores para verle a esto, yo no diría que una solución, ¿sabes? Porque yo no creo que esto tenga solución. Lo que
lo que vería es como el tránsito hacia otra etapa, que sea más humana, por decirlo de algún modo, más vivible, porque lo que tenemos ahorita no es sostenible definitivamente, no podemos aguantar. Entonces debe haber otra cosa y bueno, ¿cómo se va a producir? Esa es la gran pregunta que yo quiero dejar para la conversación con ustedes. Muchas gracias. Gracias, profesor Luis Marín, sobre todo cuando se afirma casi como conclusión que esto no tiene solución. Esto es grueso. En términos históricos esto es grueso. Pero también es grueso esto de que hay una dictadura militar comunista y unas oposiciones en el naufragio. Pero uno se pregunta si al lado de ese 20% del oficialismo y al lado del otro 20% de las oposiciones, ¿qué está pasando con ese 50% como mínimo que no tiene que ver con militancia en el oficialismo ni en las oposiciones? ¿Qué van a hacer esas mayorías en este ex país? Bien, señores, el foro, el cuadro político actual, negociación electoral para mantener o para derrotar la usurpación. Última ponencia, corresponde al profesor y periodista Manuel Isidro Molina Peñalosa.